¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Cubo Babies, yo soy Lorena Velasco y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablarles de algo que ha pasado muchísimo en la pandemia, que nos ha afectado a todos nosotros, especialmente a las mujeres que muchas veces están en gestación y han adquirido la enfermedad, han adquirido el virus. Quiero contarles mi experiencia con el COVID en estado de gestación, qué fue lo que hice, cómo superé esta etapa, para que todos ustedes o todas ustedes que están viendo este video tengan claras las cosas y las consecuencias que puede traer la falta de cuidado o la adquisición de la enfermedad de formas inesperadas en el embarazo. Entonces voy a empezar por contarles mi historia. Yo el año pasado quedé embarazada en pandemia, me enteré que estaba embarazada en un momento en el que realmente no esperaba un bebé. Siempre he sido de las personas y siempre dije sí, quiero tener hijos, quiero tener una familia, un hogar, pero no era ese el momento, justo por la situación económica, por mi situación académica, universitaria. Actualmente sigo cursando mi universidad y pues si no hubiese quedado embarazada creo que ya había finalizado mis estudios universitarios. Sin embargo, mi hija es un regalo grandísimo, la amo con el corazón y vivo por ella y para ella. Entonces les cuento que en el transcurso de mi gestación cuidé muchísimo mi embarazo, mi alimentación, hacía ejercicio constante porque yo quería tener un parto natural. Y todos los días caminaba por las recomendaciones médicas, entonces caminaba mis 40 minuticos, mi esposo me llevaba a caminar, comía saludablemente, pero no se me escapaban algunos antojos, me gustaba mucho la carne, entre otras cosas. Resulta que mi fecha estimada de parto estaba para el 1 de marzo de este año o aproximado al 7 de marzo. Antes de eso, en la época de enero, en mi semana 32, más o menos, 32, 33, adquirí la enfermedad del COVID, el virus. ¿Cómo me pasó esto? Resulta que pues yo únicamente vivo con mi esposo. En ese momento pues teníamos convivencia con otra persona que compartía con nosotros en la casa y éramos 3 personas. Entonces esta persona resulta que un día como tal llegó un poquito como agripada, como congestionada y todo eso a la casa, y pues yo me encargué como de decirle, oye, ven, te regalo un medicamento para que te lo tomes. Le hice antihistamínicos, que son los famosos Pax o los famosos Noravera aquí en Colombia, que se disuelven en agua y toda esa cuestión, y yo le di pues el antihistamínico y todo esto, y esta persona se mejoró. Pero resulta que mi esposo se enfermó en ese momento. Entonces él tuvo que reportar a su empresa y decir, me siento enfermo, estoy como con síntomas de gripa y toda esta cuestión. Y pues yo convivía con él, dormíamos de hecho en la misma habitación. Y pues la empresa inmediatamente lo aisló y le dijo, querido, vaya para su casa y quédese en compañía de su familia, pero aislado. En ese momento, en la casa en la que convivíamos solamente habían 2 habitaciones, una para la persona que estaba conviviendo con nosotros y otra en lo personal para mi esposo y para mí. Así que cuando mi esposo estuvo enfermo, yo compartí la cama con él en todo momento. Entonces pues él no estuvo así como muy enfermo de gripa. La verdad es que en una ocasión, un día le dio algo de fiebre y al otro día ya estuvo un poco mejor, no se sintió mal ni nada por el estilo. Pero entonces, para regresar a la empresa le exigían el hecho de que tenía que practicarse la prueba para que diera resultado negativo y regresara a la empresa, todo con la finalidad de cuidar también la salud de sus compañeros y de las personas que compartían con él en el trabajo, razón por la cual él se hizo la prueba y le salió positiva.
En ese momento, para él, la angustia de saber que tenía la prueba positiva de COVID y que yo compartía la cama con él estando embarazada, que dormíamos juntos y todo esto, le intrigaba mucho y lo angustió de una forma garrafal. Les cuento que yo en ese momento tomé como la valentía o la fuerza de decirle, venga, o sea, calmémonos porque ya usted está enfermo, ya le salió positiva la prueba, ya no podemos hacer nada. De aquí en adelante lo que podemos hacer es cuidarnos, etcétera, 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 y ya. O sea, no nos podemos poner a lamentarnos, a sufrir por esto, porque moralmente esto nos puede atacar y nos puede hacer daño. Y así fue. Pero días después de que ya él se hizo su prueba positiva, yo empecé a tener síntomas y a sentir un cansancio garrafal, a sentir que no podía respirar. En una ocasión en la madrugada sentí escalofríos terribles, un temblor y un frío que no me dejó dormir. Mi esposo estaba trabajando y no pudo atenderme en ese momento, y yo sentía que por más cobijas o cosas que tuviera encima no generaba calor y me sentía mal, me dolía la cabeza, me ardía el orinar, sentía que me ardían los ojos, no podía respirar, respiraba o caminaba muy agitada. No, la verdad es que fue algo bastante difícil para mí. En esos días llegó mi hermana a compartir conmigo en la casa y estuvo conmigo en ese momento. Entonces ella como que me hacía infusiones de hierbas, que en este momento, ahora que ya tuve a mi hija y todo eso y que pasé esa etapa, no lo recomiendo. Lo idóneo es que si ustedes tienen esos síntomas y están embarazadas, acudan al médico. El hecho de que estemos vacunados en este momento o que muchas personas ya hayan accedido a la vacuna no quiere decir que la enfermedad no puede ser perturbante para la salud de algunas personas, porque todos los cuerpos no reaccionan igual. Entonces ella estaba ahí como haciendo este tipo de cosas y me hizo infusiones con hierbas, con frutas y todo eso. Pero eso no me funcionó. En realidad lo único que hizo fue como aminorar la situación, pero no funcionó para calmar lo que me estaba pasando en ese momento. Yo estaba embarazada, sin embargo, yo seguía sintiendo los signos de vitalidad de mi bebé, sus patadas, todas las cosas que tenía que sentir en la etapa del embarazo. Y bueno, les cuento que una de las cosas que sí sé que funcionaron, porque por experiencia la recomiendo, era el hecho de hacer vapores con hierbas. Es decir, mi hermana hervía el eucalipto en una olla y ya cuando el agua estaba pues ya muy caliente, la metía, o sea, me la acercaba y me ponían como una sábana o algo que me tapara para que yo respirara ese vapor. Eso me permitía que yo pudiera dormir en la noche un poco más tranquila y pudiera respirar, porque yo sentía que no podía dormir de ninguna forma, yo sentía que no podía hablar porque la sensación de agitación era bastante complicada y era muy difícil para mí y para mi pareja y mi familia lo que estábamos viviendo en ese momento. Además de eso, la parte espiritual tiene que verse muy fortalecida, porque les cuento que mi familia me apoyó muchísimo, y sobre todas las cosas el que más me apoyó y que estuvo conmigo fue Dios. Porque si tú te pones a pensar, y si tú eres una de las personas que está viendo este video y es creyente y sabes de las cosas que Dios puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Para Dios lo único que no es posible es mentir. Y bueno, les sigo contando acerca de esta experiencia. Bueno, ya cuando ya me sentí muy mal, que yo dije, ya no puedo más, acudí al médico. Inmediatamente dije, tengo que ir al médico, porque a uno lo que le recomiendan es aíslese en su casa si puede tolerar los síntomas, pero yo sentía que ya no los podía tolerar y lo único que había tomado hasta ese momento eran infusiones. Luego de eso yo pues decidí acudir al médico. Cuando llegué pues me tuvieron un día ya hasta que me realizaron la prueba, le tomaron signos a mi bebé, todo eso. Entonces ya la prueba salió positiva, por aquí la tengo, les voy a mostrar. Ay, no sé dónde la puse. Aquí está.
aquí está. No sé si alcanzan a leer, dice COVID identificado y me mandaron por aislamiento 14 días. Pero entonces, como las mujeres en estado de embarazo somos muy susceptibles a recibir algún tipo de medicamento, por eso acudí con el médico, porque no podemos tomar cualquier cosa. Entonces, ¿qué me dijeron ellos? Tiene que tomar acetaminofén cada 6 horas. Entonces, el acetaminofén es el llamado paracetamol en otros países, si ustedes están viendo este video, que es lo común que mandan para las mujeres que están en estado de embarazo y adquieren este virus. Si ustedes toman otro tipo de medicamentos, son susceptibles de que su bebé pueda sufrir de alguna malformación o pueda sufrir físicamente o emocionalmente, digamos, el cambio que sufre el cuerpo al tomar este tipo de medicamentos. Por eso no se recomienda. Sin embargo, a mí me dijeron tome acetaminofén cada 6 horas y yo me vine para la casa muy juiciosita a tomarme ese acetaminofén cada 6 horas, tomando bebidas calientes, muy juiciosa, comida saludable, etcétera, 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 hasta que mejoré. Sin embargo, el hecho de que hubiera tenido COVID me generó una rotura en la placenta que hizo que el líquido se empezara a salir, el líquido amniótico empezó a salirse y yo no me di cuenta. Al momento que yo mejoré de COVID, tal vez alguna vez tenía sensación como de que expulsaba algún líquido, pero nunca me di cuenta que era líquido amniótico. Yo fui con urgencias, algunos médicos en una clínica y me dijeron que no, que todo estaba bien. Pero luego de eso, días después, acudí a mi última ecografía, es decir, a la ecografía preparto, que es la ecografía en la que te dicen cómo va a ser el parto, si va a ser natural, si te van a hacer cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ecógrafa, la ginecóloga que me atendió, me dijo: tienes la placenta disminuida, se está dañando, ya no te queda mucho líquido amniótico, tienes que asistir hoy, o sea, eso fue el 1 de febrero de este año, me dijo, tienes que asistir por urgencias ya mismo, porque si no, tu bebé se puede morir. Entonces yo asistí urgentemente por este tipo de red de urgencias, muy asustada, la verdad. Mi esposo y yo en ese momento no estábamos preparados para la llegada del bebé, pensábamos que iba a pasar un mes más para que nuestra hija llegara, no sabíamos si era un niño o una niña, la verdad en otro video les voy a contar esta historia, no teníamos ni la mayor idea. Y bueno, me interné en urgencias y allí estuve 2 días y al tercero me hicieron una cesárea de emergencia para sacarme a mi bebé porque efectivamente ya estaba empezando a sentir eso que se llama el sufrimiento fetal debido a que no tenía suficiente líquido amniótico. Entonces digamos que esta fue como la consecuencia de haber tenido COVID, de no haberlo atendido a tiempo, de no haber ido al médico. Inmediatamente sentí los síntomas sabiendo que mi esposo estaba enfermo. Yo creo que todo en la vida es una experiencia y un cambio. Conocí o he conocido varios casos cercanos, incluso cuando estaba en el hospital, de mamás fallecidas en el parto en razón a que tenían COVID, y eso al día de hoy me mortifica mucho y duele pensar en esas mamás, en esos bebés que ahora están sin su mamá, etcétera, de ideas. La verdad que el COVID ha sido algo que nos ha tocado muchísimo el corazón a todos, que ha lastimado muchas familias y todo eso. Y les cuento que a pesar de que mi esposo y yo siempre hemos tenido como los cuidados esenciales para toda esta cuestión, el COVID llega sin avisar y llega mucho más también a esas familias que siempre están en constante cuidado y todo eso. Eso no quiere decir que el cuidado no sirva, sí sirve y mucho, pero hay ocasiones en las que simplemente llega y a pesar de que tú hagas todo, se queda. Entonces les cuento que soy una persona feliz en este momento y agradecida con Dios
por haberme permitido de verdad salir de esa etapa tan difícil de mi vida, que fue una etapa muy complicada, no solo para mí, sino también para mi familia, que estaba muy preocupada, muy angustiada, en otra parte del país, pensando qué va a hacer mi hija enferma con esto del COVID. He conocido varios familiares cercanos que han muerto de COVID, entonces ha sido bastante difícil esta situación. Les cuento que al día de hoy hoy tengo mi vacuna, la primera dosis de la vacuna de COVID, de la Moderna. Y bueno, les cuento que ya en 4 días, si hoy es 23, 24, ya en 4 días voy a tener mi segunda dosis. Y les cuento que también me dio muy duro, pero pues no fue igual el hecho de que se hubiera intensificado pues en el embarazo este virus, porque pues ahorita ya no estoy embarazada, ya tengo mi bebé. He escuchado algunos estudios que dicen que si mi bebé pues estuvo conmigo en ese proceso del COVID en el embarazo, pues ella ya tiene como los anticuerpos para la enfermedad. Es algo que me alegra mucho, pero no sé si sea real o sea solamente suposiciones o sugestiones de las personas. Entonces esta es la experiencia que yo les cuento. No sé qué más quieran saber de mi experiencia con el COVID. Si alguna de ustedes está embarazada y quiere que le aconsejen algo con este tipo de situación, puede escribirme a la parte de abajo en los comentarios, dejarme: Jamie, yo quiero saber tal cosa, y yo con muchísimo gusto las voy a ayudar. Y sin más, espero que les haya gustado muchísimo este video, que corran a darle like, que se suscriban, que me dejen sus comentarios, sugerencias, críticas y todo lo que quieran saber a la parte de abajo. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Dios los bendiga, besos y abrazos para todos. Bye bye.